Vamos a ir aprovechando el tiempo y agradezco enormemente esta posibilidad de invitación. ¿Se escucha el micrófono? ¿Sí? Esta posibilidad de conversar con ustedes. Ahí sí. Ahí sí. Cuando uno tiene la oportunidad cada vez menos fácil de mirar el cielo estrellado en la noche, ve un panorama que inmediatamente nos hace reflexionar. Y la reflexión primera es que algunas de las imágenes de luz que vemos en realidad tienen una antigüedad a veces de millones de años. Esa luz que estamos viendo en ese momento fue emitida hace millones de años y viajó a la velocidad de la luz hasta llegar a nosotros en una noche de verano romántica en la playa. Pero es un hecho que ocurrió históricamente hace millones de años. Y esto lo digo porque también cuando miramos el cielo estrellado en la noche, sabemos, no lo vemos directamente, salvo cuando pasa un cometa, que lo que vemos ahí es un proceso dinámico, vale decir, no es un cielo fijo, como pensaban los griegos, sino que hay materia, gases, que están creando estrellas, planetas, permanentemente. De manera tal que, insisto, de alguna manera, cuando uno trata de entender cómo Dios ve, omnisciente, omnipresente, la historia del hombre, la historia del universo, de alguna manera se parece a esta visión que tenemos nosotros del cielo estrellado, en el cual cosas que ocurrieron hace mucho tiempo las vemos en este momento reflejadas como si fuera, ¿no es cierto?, el vector de la historia, lo pudiéramos desplegar ante nuestros ojos como si fuera toda nuestra vida y pudiéramos verla en su totalidad. Posibilidad que nosotros como seres humanos no tenemos, pero que sí Dios tiene. Y lo segundo, que probablemente es más relevante que lo anterior, es que el proceso de creación, independiente que Dios lo vea entero de principio a fin, el proceso de creación del mundo no está terminado. Vale decir, hay una historia continua de nacimiento, vida, muerte, que afecta a la materia y por supuesto a todos los seres vivos, y independiente del conocimiento omnisciente de Dios, insisto, es un proceso dinámico. De hecho, cuando uno lee la historia del Génesis, en el principio creó Dios, que en realidad con una intuición muy clara de lo que fue el Big Bang, ¿no es cierto?, se creó. Y uno va al texto hebreo, la palabra que usan ellos es la palabra Bereshit, que significa cuando Dios empezó a crear el mundo. ¿Y por qué hago énfasis en estas primeras dos láminas en este asunto? ¿Por qué el mundo, la vida, los seres humanos son un proceso de creación continua en el que nosotros, seres humanos, capaz que otros seres en otros planetas también, hemos sido llamados a participar? Vale decir, en una visión, si se quiere, distinta a la del mundo protestante, nosotros creemos firmemente que participamos, que nuestros actos determinan la configuración que va a tener el mundo y la suerte de los seres humanos. Nosotros determinamos junto a Dios la historia del mundo. No somos seres pasivos que nos toca recibir una historia, sino que la construimos independiente para no entrar en herejía de que Dios la sepa desde siempre. Y esto es muy relevante. Piensen ustedes que estamos en un momento, siglo XXI, en que esto que estoy diciendo como un concepto teórico ha empezado a ser un motivo de angustia para los seres humanos. Cuando nosotros estamos en la ciudad de Santiago y vemos ese humo en la tarde venir, ¿no es cierto?, de poniente a oriente, sentimos angustia y sentimos culpa. Cuando vemos los animales muriendo, cuando vemos, ¿no es cierto?, la basura que se
sentimos culpa. ¿Y por qué sentimos culpa? Porque sabemos que tenemos responsabilidad. Y en ese contexto, todos ustedes que han tenido la fortuna de desarrollarse, nacer, en fin, tener una vida, comillas, privilegiada, todos hemos sufrido la vida, pero aquí estamos ante personas que hemos tenido una vida afortunada, dentro de todo privilegiada, tenemos una responsabilidad aún mayor en la creación continua del mundo y en la influencia que tiene el mundo sobre los hombres. Este cuadro es un cuadro de Rafael que está en la antesala de la Capilla Sixtina y se llama La Escuela de Atenas. En ella, el gran Rafael pintó una serie de individuos, mujeres, hombres, que tuvieron, a propósito de lo que estamos hablando, según él, un impacto en el desarrollo de la historia humana muy relevante. Y él los incluye en este cuadro y ustedes ven ahí los nombres de Pitágoras, Euclides, en fin, Hipatia, la gran sabia de Alejandría, mostrando esto que estamos conversando. Y en el centro del cuadro, la historia se divide en dos. Está un viejo Platón, un joven Aristóteles, señalando dos cosas que son definitivas en la historia del mundo. La primera, Platón, quien señala que hay que entender las cosas de este mundo a la luz de su imagen, de su idea, de su forma esencial, y que las cosas que nosotros vemos ante nosotros, ante nuestra vista, son en realidad una expresión, materialización de esa idea esencial. O sea, cuando yo digo esta mesa, hay algo, una esencia de mesa, que podría existir como esencia sin que hubiera ninguna mesa física en ninguna parte del planeta, pero que esa esencia se mantendría como tal. Aristóteles, por su parte, dice, momentito, la cosa es como tú dices, maestro, muy unidos al principio, separados después, es como tú dices, pero la verdad es que mucho de lo que son las cosas están aquí en el mundo. Él es el padre de la ciencia, en realidad. Están acá. O sea, si yo toco esta mesa concreta o te miro a ti concretamente, entiendo de la esencia de que me hablas. Si veo el conjunto de las damas aquí presentes, entiendo la idea de lo que es mujer. Pero para eso tengo que mirarlas. Si yo no existiera, tuviéramos la desgracia que la mitad más hermosa de la humanidad, que son las mujeres, no estuvieran con nosotros, el concepto, la idea de mujer sería probablemente inexistente. Dios nos libre. Y con ello quiero decir, Aristóteles hace un énfasis en que en el mundo, en la realidad física, está escrito también la voluntad, el ser, la esencia del Creador. Este cuadro divide la historia del mundo, y sobre todo de Occidente, en dos. Tremendamente. En el mundo católico, los dos grandes representantes de este pensamiento filosófico son San Agustín de Hipona, quien es en realidad en toda la línea un neoplatónico, y de hecho su obra más importante, fuera de sus entretenidísimas confesiones, ¿no es cierto?, es la ciudad eterna de Dios, la descripción de la Jerusalén celestial, en contraste a esta Jerusalén o a esta tierra, y él se refiere específicamente al Imperio Romano que estaba muriendo, que es decadente y que es solo un paso hacia la ciudad eterna, la ciudad de Dios. Y ese pensamiento domina Occidente durante muchos siglos, hasta que aparece este señor gordito,
Santo Tomás de Aquino, quien trae de vuelta a Occidente el pensamiento aristotélico y abre, de hecho, las puertas a la investigación de la ciencia. O sea, vale la pena conocer lo que Dios quiere de nosotros y del mundo, no solo a través de lo escrito en la Biblia, en los Evangelios, sino que también a través de su voluntad expresada como lenguaje en la materia, en las personas. Y hace, insisto, una revolución muy radical que define lo que va a ocurrir con, al menos Occidente y hoy todo el mundo, en los siglos venideros. Este señor, que es René Descartes, mete la pata firmemente. ¿Por qué? Porque él es el padre del pensamiento dualista. Vale decir, produce una división entre alma y espíritu, entre dos seres, el ser que conoce y el ser extenso, ¿no es cierto?, que teóricamente se unen en una glándula en el cerebro, en una sola cosa, se relacionan, y divide el ser del alma del ser del cuerpo, creando una situación muy compleja para el devenir del pensamiento y de la filosofía en Occidente. Al punto, ¿no es cierto?, que este esfuerzo de la ciencia nos ha llevado al pecado de la soberbia. Como hemos empezado a entender los mecanismos, vale decir que lo que uno recibe en herencia de sus padres se transmite a través de una molécula que se llama, unas moléculas que se llaman DNA, ¿no es cierto? Y por lo tanto conocemos el código del genoma humano. ¿Por qué no intervenimos? Si entendemos la partitura, ¿por qué no metemos cosas por acá, otras cosas por allá, y hacemos, ¿no es cierto?, que lo que iba a ser de una manera sea de otra manera, niños más inteligentes o niños que nacen con tal sexo? ¿Por qué no? Si efectivamente hemos podido conocer la realidad y su construcción, cómo la diseñó Dios, en un detalle de tal manera que podemos intervenir en la creación en un punto, insisto, que nos ha vuelto extraordinariamente soberbios, cuyas consecuencias no podemos ni siquiera imaginar cuáles van a ser para el futuro próximo de la humanidad. Somos co-creadores, tenemos una influencia filosófica, como lo he mencionado, muy clara, que se divide en este pensamiento de la esencia, de la idea y de lo que podemos explorar a través de la realidad. Y en este punto me quiero detener en lo siguiente. Todos nosotros sabemos que tenemos o heredamos ciertas virtudes, y entre ellas el don de profecía, el don de ser profetas. ¿Digo bien, padre? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿No he metido la pata? Sacerdote y rey. Me detengo en lo de la profecía. Efectivamente, la idea de profecía es una idea muy antigua en la historia de la cultura humana. Yo les pregunto, y respondan con honestidad, ¿quién de ustedes no ve una vez a la semana por lo menos su horóscopo? ¿Quién? ¿Quién no ve? Bien. Aquellos que ven y aquellos que les dicen lo que dice el horóscopo, en la realidad creen que hay un destino para cada uno escrito en las estrellas, y que esta semana, si sonrío, me va a pasar tal cosa, y si apuesto al loto lo voy a ganar. O sea, realmente ustedes son muy inteligentes, pero la mayoría de la gente cree en esto. Y esta idea del oráculo, de la profecía, no es en realidad una imagen de magia, no es voy a ir donde la señora X, ¿no es cierto?, que va a ver en una bola de cristal mi futuro y me va a decir usted, señor, y uno se lo traga, porque en realidad, como hemos dicho desde el principio, nosotros co-creamos nuestra historia, somos agentes de nuestra historia. Y en ese sentido, los profetas del Antiguo Testamento no es que fueran adivinos, sino que eran capaces de interpretar
los signos de los tiempos, los signos de la cultura, los signos de ellos mismos, la misión que tenían y actuar a consecuencia de ello. Y la gente decía, este sabe, como dice el Evangelio, este no habla como los escribas, o sea, que repiten lo que le dicen, sino como que alguien que sabe, que tiene autoridad, refiriéndose a Jesús. ¿Por qué? Porque este tipo se la lleva, este tipo sabe de qué está hablando. En la antigua Grecia existía un lugar muy importante de peregrinaje en la ciudad de Delfos, ahí, cerca de Atenas, Corinto, Esparta, donde los griegos solían ir muy frecuentemente a este monte del oráculo. Y lo que había ahí era un templo y una serie de sacerdotisas, ¿no es cierto? Uno pagaba, lo mismo que hace hoy día con la bola de cristal, pero básicamente a la entrada de estos templos, de este conjunto de templos, había este lugar circular, que tenía un capitel, del cual queda solo ese resto, un capitel que lo rodeaba, que tenía una frase inscrita. Y esa frase es, conócete a ti mismo. O sea, antes de empezar a conversar de oráculo, conócete a ti mismo. La respuesta que tú estás buscando se encuentra en primer lugar mirando el espejo. ¿Quién eres tú? Y de nuevo, aquí está el tema del ideal personal. O sea, ¿qué fortalezas? ¿Por qué estoy yo en el mundo en esta posición? ¿Qué puedo hacer yo para co-construir historia? Conócete a ti mismo. O sea, ni siquiera pasen la puerta para preguntar que si la guerra vamos a ganar. No. Primera obligación de quien consulta al oráculo, conócete a ti mismo. Y en ese contexto, creo que es muy importante la cultura y la influencia de los agentes culturales para conocernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué rol tenemos hoy día como laicos frente a la situación de la iglesia? ¿Cómo respondemos? Tenemos que hacerlo. Y en ese sentido, y me remonto a esta figura del Paleolítico, este anciano, que en la época anciano significara tener más o menos 25 años, o sea, tú eras ya un viejo rematado, un sobreviviente, efectivamente era quien podía orientar a su comunidad oralmente, contándole cuentos de sabiduría. Esto es, así viene el tiempo, va a llover, no va a llover, vienen tales animales, y eso significaba la diferencia entre la vida o la muerte. El relato bíblico nos habla, a propósito del intercambio cultural y del enriquecimiento de nosotros mismos, de esta figura que es la Torre de Babel. Ahí tenemos, no sé si lo alcanzan a ver, el príncipe soberbio, ¿no es cierto?, con sus lacayos que están visitando las obras en las que trabajan miles de personas para construir esta torre que refleja, recuerden en el fondo los sigurat de Babilonia, en fin, que tiene por pretensión llegar más allá de las nubes y tener la posibilidad de conocer lo que Dios es y quiere, misma tentación del Edén original. ¿Y qué es lo que hace Dios en esta paradoja educativa? Les confunde las lenguas. No son capaces de entenderse entre ellos y por lo tanto la construcción de este edificio fracasa. Y en el fondo la enseñanza es, no vengan acá arriba a preguntar. Lo que ustedes quieren saber está depositado entre ustedes. No necesitan venir, van a perder el tiempo. Porque en realidad, insisto, si ustedes escrutan su vida, su historia, la situación que les toca vivir, van a poder entender perfectamente, o mejor, para dónde van las cosas y cuál es la voluntad del Señor. Y efectivamente, nosotros a veces tenemos señales muy potentes, huracanes, terremotos, incluso en nuestra vida, en nuestra biografía, la muerte de un niño, en fin. Pero eso son cosas realmente muy esporádicas, estas señales del oráculo. Lo que ocurre normalmente es esto. Esta refleja un recuerdo que yo tengo de la infancia,
de un amigo mío de barrio, cuyo padre era radiooperador. Ustedes son muy jóvenes y no saben lo que es eso, pero yo les voy a explicar. El caso concreto es que el papá de este señor, de este amigo mío, en el garage de la casa, las casas antes tenían garage, ¿no es cierto?, porque se guardaban los autos, tenía una suerte de taller con una serie de instrumentos, una tremenda antena encima del garage, y en las noches, después de la cena, él se iba, y yo estuve ahí con él, y mi amigo muchas veces, se iba, ¿no es cierto?, se ponía unos audífonos, había unos parlantes, etcétera, en una cuestión bastante primitiva, con tubo, para empezar a hacer algo, Yo creo que en realidad lo que hacía era escaparse la señora durante 2 o 3 horas. Pero lo que él decía era que cuando estaba moviendo ese dial y cambiando, por lo tanto, la recepción de la longitud de onda, lo que hacía en realidad era tratar de distinguir, miren la expresión, no me olvidé nunca, qué es lo que es señal y qué es lo que es ruido. ¿Qué es lo que es ruido? ¿Qué es lo que es señal? O sea, él escuchaba, y yo escuchaba con él, un ruido así sin sentido, y de repente aparecía algo que semejaba una voz, una señal. Alguien que estaba en China hablando no sé qué idioma, y él la pescaba y trataba de empezar a intercambiar en este mundo ruidoso de las ondas que cruzan el espacio, tratando de distinguir dónde está la señal, dónde está el ruido. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque efectivamente, la mayoría de las veces lo que nosotros escuchamos para explicarnos, para entender nuestra vida, no es algo como un rayo en la noche de un volcán, sino que es un susurro en el oído. Es un susurro en el oído. Se va a hablar del padre Kentenich después, alguien que escuchaba los susurros. No también los grandes ruidos, pero cuando se le hablaba al oído, él escuchaba atentamente, como por lo demás, en toda la historia religiosa, judía, católica, aparece permanentemente. Se le apareció en sueños, le dijo, la zarza le dio una voz, o sea, siempre una cosa, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti. Y este tema es muy relevante en un momento en que los medios de comunicación han cambiado tan violentamente y nos llenan de ruido. O sea, qué de lo que escucho es señal y qué es ruido? Este invento, que es la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, Alemania, siglo XVI, cambió la historia para siempre. Y paradojalmente, la primera persona que sacó un provecho enorme de esta nueva tecnología fue Martín Lutero, hace 500 años, cuando dijo: es legítimo que cada cristiano tenga la Biblia en su lengua vernácula para leerla y entenderse directamente con Dios, sin sacerdote, sin intermediario. Tengo un instrumento para hacerlo. Un siglo antes no lo podría haber hecho. O sea, hubo un instrumento que permitió transformar un mensaje en un mensaje teológico, una reforma que dividió a Occidente en la forma que conocemos, miles de muertos, guerras, en fin, cosas buenas, cosas malas, cuyas consecuencias perduran hasta hoy. ¿No es cierto? Los sacerdotes tienen que ser casados, no tienen que ser casados. Todas esas son preguntas que estaban presentes antes del Concilio de Trento, ¿no es cierto?, que es la cúspide de la Contrarreforma. Y en ese sentido, hoy día vivimos en un mundo completamente enchufado. Yo no sé si porque tengo un payaso en la cara, qué sé yo, pero es un milagro que no vea a nadie chateando acá, porque lo habitual es que uno esté... ¿Ah? No hay un payaso en la cara. Entonces, ustedes son muy amables, porque lo habitual es que uno esté todo el día lleno de ruidos y darse este momento aquí en la mañana para pensar, para decir qué soy, para dónde voy. Es una cuestión completamente rara, porque la mayoría del mundo que va en el metro ahora va escuchando ruidos, en fin, y no pudiendo participar realmente en la co-creación de la historia, porque no tiene posibilidad
de sentarse un momento a distinguir, esto es una señal para mí, esto es lo que tengo que hacer en mi vida, esto es lo que tengo que hacer en mi matrimonio, esto tengo que hacer con mis hijos, esto tengo que hacer en mi trabajo, en mi empresa, etc. No tenemos posibilidad de discernir producto del ruido, insisto, que nos rodea. Y efectivamente estamos en una época muy compleja que, en mi opinión, la mayor complejidad que tiene es que es una era de intoxicación informática. O sea, no podemos distinguir qué es importante y qué es secundario, qué es un llamado en el oído para nosotros y qué no lo es. Es un ejercicio más difícil que nunca, sobre todo para quienes vivimos en grandes urbes. Porque al final de cuentas, querámoslo o no, esto termina en un tema de decisiones. O sea, ¿qué hago yo frente a la siguiente encrucijada? No está escrito si es mejor este camino o este otro camino. ¿Qué hago? ¿Me quedo viviendo en Santiago? ¿Me voy a trabajar allá? ¿Qué hago con mi empresa? ¿He hecho a esta persona? ¿No la he hecho? ¿Creo este departamento? ¿No creo este departamento? ¿Qué hago con el reajuste de los trabajadores? O sea, nosotros nos enfrentamos todos los días a decisiones sobre las que quisiéramos ser o tener un don de sabiduría que es evidentemente muy difícil y que requiere verse a sí mismo, ver sus circunstancias, ver los signos de los tiempos, y lo que no podemos evitar, sobre todo en este mundo de líderes, es que estamos obligados a tomar decisiones. El no decidir es una decisión por sí. Estamos obligados a decidir, y ojo, estamos obligados a decidir incluso por cuenta de otros. Y esos otros pueden ser miles, si no millones de personas, de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos. Como católicos, nosotros nos enfrentamos a una decisión este siglo, a una decisión absolutamente radical. Y es, ¿vamos a salvar, apoyar la Iglesia Católica, sí o no? Y esta es una decisión que tomamos todos los domingos, es una decisión que tomamos cuando conversamos con alguien, es una decisión cuando hablamos por teléfono. Yo estoy tomando una decisión y efectivamente esta decisión tiene que ser iluminada, ilustrada y efectivamente heroica en sus consecuencias. Y es por eso que nosotros, en el mundo de Schoenstatt particularmente, hablamos de la fe práctica en la divina providencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente una admiración contemplativa, como nos toca, porque nos toca ser laicos en el mundo, sino que estamos obligados a tomar decisiones con consecuencias prácticas para nosotros, para quienes nos rodean y probablemente para muchas otras personas, que tienen que ser decisiones ilustradas, informadas, que tienen que ser sabias. ¿Y de dónde sacamos la sabiduría que necesitamos para tomar estas decisiones? En ese contexto, el instrumento más necesario que necesitamos hoy día es una brújula. O sea, ¿para dónde marca el norte? ¿Cuál es mi norte? ¿Cómo sigo el norte? ¿Cómo tengo la brújula delante mío de manera tal de que no pierda ese rumbo que es el que yo he decidido ilustradamente, sabiamente, que es el que me corresponde como destino de vida? No puedo perder la brújula, no puedo perder el norte, cualquiera que sea el norte que nos hemos dado cada uno en nuestra vida. Termino diciendo lo siguiente. Primero, nosotros somos co-creadores de la historia y como tales somos co-creadores de la vida de muchas personas, incluidos nosotros mismos, nuestras familias, la gente que trabaja con nosotros, etc. Somos co-creadores. Tenemos responsabilidad y esa responsabilidad es ineludible. O sea, alguien puede tomar el camino de Anacoreta e irse a los cerros, pero nosotros estamos aquí en concreto y tenemos una tarea y estamos obligados, insisto, a co-construir la historia. Segundo, evidentemente, los elementos de discernimiento están a nuestra mano. Están en
la Sagrada Escritura, están en la oración, están en el entendimiento del mundo, están en la interpretación de lo que el mundo nos dice, está en la voz en el oído, en la voz en el alma, esa inquietud que tengo yo de no debería estar haciendo esto, sino que debería estar haciendo esta otra cosa, porque es lo que yo quisiera estar haciendo, lo que me nace. Tengo que poner atención a todas esas señales. Tercero, todos los días, los queramos o no, estamos enfrentados a decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para muchos otros. ¿Qué va a ser del mundo que estamos construyendo en 100 años más? ¿Qué va a ser de nuestros nietos, bisnietos? Lo estamos decidiendo ahora. ¿Van a morir a los 40 años? ¿Van a estar en una guerra? ¿Van a morir de pestes de no sé qué cosa? ¿Van a pasar hambre? ¿Cómo va a ser el mundo de aquí a pocos años más? Depende de nosotros. Estamos construyendo la historia en este momento. Y por último, insisto, el tomar estas decisiones requiere tener orientación, requiere saber dónde está el norte y tenemos que utilizar los elementos a nuestra mano para tratar de entender cuál es ese norte, mirándonos a nosotros mismos, conócete a ti mismo, mis limitaciones, mis fortalezas, ¿no es cierto? Yo estoy hecho para esto, no estoy hecho para esta otra cosa. Entendiendo los signos de los tiempos que nos reclama hoy día, entendiendo los signos que nos hablan a través de quienes nos rodean y tratando de discernir en un momento muy ruidoso qué es señal y qué es ruido, qué nos lleva a la confusión y qué nos lleva a la sabiduría. Muchas gracias.